Shabbat Shalom Israel. Berajot Lekulam. Bendiciones para todos mis amados hermanos y hermanas. Ahim Beahayot del bendito pueblo de Israel, el pueblo de Jehová. Quien les habla es su hermano José Antolín Meléndez, de aquí de la República Mexicana, en el Estado de México, transmitiendo por Radio Shalom, la estación con el Ruach. Aleluya. Enviando bendiciones para todos nuestros hermanos Ahim Beahayot, que el Eterno les bendiga grandemente. Enviamos saludos y bendiciones para nuestros amados mentores, nuestro amado Morea Jano Morales y su amada esposa, nuestra Morá Araceli de Morales, así como para todos y cada uno de los integrantes de la Kehilá de Yehoshua, para el cuerpo de Morim, Bemorot, maestros y maestras que hoy comparten sus comentarios a la Parashá, la porción de Torah de esta Shavua, de esta semana. También para nuestra amada Ajot Luz Estela Ochoa, la moderadora de la Kehilá de Yehoshua, a través de las diferentes plataformas en las redes sociales. De igual manera, nuestro amado el salmista Juan Benjamín Acevedo, que nos bendice con sus cánticos, con sus alabanzas, para gloria y honra del Eterno. Bendiciones para todos. Bueno, mis hermanos, hoy quiero compartir mi comentario de la Parashá, correspondiente a esta Shavua, a esta semana, que se intitula Besot HaBerajá. Esta es la bendición. Y bueno, la hemos estado estudiando durante el transcurso de toda la semana en lo que es el Sefer de Devarim, Deuteronomio, capítulo 33, versos del 1 al 11, en Habacuc Haneví, capítulo 3, verso del 3 al 6, en Daniel Haneví, capítulo 7, versos 9 al 14, en el Brit Hadasha, mis amados, en lo que es el Sefer, libro de los Hechos, capítulo 7, versos 32 al 53, y lo que es también ahí en el Brit Hadasha, carta a los Gálatas, capítulo 3, verso del 15 al 29. Aleluya. Y que sea el Eterno bendiciendo la lectura, el estudio, el comentario a su bendita Torah, a su palabra, a su davar. Pero antes de comenzar, mis amados, vamos a elevar una pequeña tefilá al Eterno, dándole gloria, honra, honor, alabanza y el agradecimiento por este día de reposo que Él nos concede. Amén. Oremos. Abba Kadosh, le damos toda Rabá. Padre Santo, muchas gracias. En el Shen, en el nombre de Joshua HaMashiach, nuestro Melech, nuestro Adón, nuestro Rey y Señor. Gracias le damos, Padre, por este día de delicia, este Yom Shabbat, este día de reposo que usted ha creado para nosotros. Muchísimas gracias, Dios. Pedimos de su guía, la guía de su Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, Padre, que hable a nuestro entendimiento, que ministre nuestra vida, nuestra alma, Padre, a través de su bendita Torah. Todo esto, Abba Kadosh, para su honra y gloria en el Shem de Yehoshua HaMashiach. Amén, ve amén. Aleluya. Bendito sea el Eterno. Entonces, como habíamos hablado, la parashá se intitula Besot HaBerajá. Esta es la bendición. Y vamos a ver unos subtítulos que hay en toda esta hermosa porción de la Torá. Ciertamente estamos terminando el Sefer de Devarim. Ya estamos en el capítulo 33 y vamos rumbo a terminar con este libro. Y así terminar el estudio de toda la bendita Torá, de los 5 libros de la bendita Torá. Aleluya. Y encontramos como título que Moshe bendice a las 12 tribus de Israel. Y lo hace de manera global y posteriormente tribu por tribu. Encontramos en esta porción lo que es la bendición a la tribu de Reuben, la bendición a la tribu de Yehudá, la bendición a la tribu de Leví. También encontramos la oración de Habacuc Haneví. También vemos ahí sobre la visión profética de Daniel, hablando sobre el Mashiach. También encontramos un sermón en el Brit Hadasha, la defensa y la muerte de Esteban, el diácono Esteban.
También encontramos el pacto de Jehová con Abraham y el propósito de la bendita Torah. Gloria sea al Eterno. Y bueno, le vamos a dar una pequeña repasada a algunos de estos temas. Quizá no alcancemos todos porque es bastante amplia esta porción de la Torah, que nos llevaría bastantes sesiones el poder estudiar uno por uno a cabalidad. Pero bueno, como comentario de la Parashá y como estudio de la Torah, quiero compartir un pequeño resumen de todo ello. Bendito sea el Eterno, y todo sea para gloria y honra de nuestro amado Mashiach Yahushua. Aleluya. Pues vamos para allá, mis amados Ahim Be'ahayot. Entonces, como dice el título de nuestra bendita Parashá, Besod HaBeraha. Esta es la bendición. ¿Qué bendición? La bendición que Moshe, el hombre de Elohim, el hombre de Dios. Qué título tan hermoso. Un hombre de Dios. Y como bien sabemos, Moshe Rabenu ya estaba en sus 120 años de edad. 120 años de formación, de disciplina, de ser un hombre justo, un hombre kadosh, mantenerse en santidad, un hombre manso. No había hombre como él sobre la tierra. Y un día dijo, el Eterno, profeta les levantará de entre su pueblo. Como a mí, a él oiréis. Y sabemos bien en la mentalidad hebrea que Moshe Rabenu fue el Mashiach de esa generación. Un hombre que el Eterno usó para salvar a su pueblo, para sacarlo de la esclavitud. Gloria sea al Eterno Jehová Sebaot. Entonces esta es la bendición que Moshe, el hombre de Jehová, el hombre de Dios, pronunció sobre los hijos de Israel antes de su muerte. Antes de su muerte. Esto es algo importante. Todo ser humano, todo hijo del Eterno, antes de morir, debe bendecir a sus hijos, a sus discípulos, a sus talmid. Gloria sea al Eterno. Entonces, dice él en el verso 2, Jehová vino desde el Sinaí, desde Seir, amaneció sobre su pueblo, resplandeció desde el monte Param, y con él había millares de Kadoshim a su mano derecha. Había una ley de fuego, una ley fiera para ellos. La bendita Torá que Moshe nos ordenó como herencia de las asambleas de Jacob, como herencia para la Cajal, para la Kehilá. Entonces, un rey se levantó en Yesurún, Israel, Jacob, Israel. Cuando los príncipes del pueblo sean reunidos con todas las tribus de Israel, todos juntos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los Ahim de Hayot juntos en armonía, porque ahí derrama el Eterno bendición y vida eterna. Gloria sea su nombre. Y esto se refiere, dicen los sabios de Yehudá, a que se reunieron todos como uno solo, así como cuando se reunieron como uno solo para recibir la bendita Torah. Entonces esta es la bendición a los Benei Israel, una bendición global, recordando el momento en que recibieron la bendita Torah en el monte Sinai. Lo podemos ver también ahí en Shemot, en lo que es el Sefer de Shemot, Éxodo capítulo 19, ahí por el verso 5 y 8, cuando nos habla y dice, ahora si ustedes prestasen cuidadosa atención a lo que yo digo y guardan mi pacto, dice Jehová, entonces ustedes serán mi propio tesoro de entre todos los pueblos, porque toda la tierra es mía, dice Jehová. Y ustedes serán un reino de Kohanim, de sacerdotes para mí, una nación apartada, Kadosh,
Estas son las palabras que tienen que hablar a los hijos de Israel. Moshe vino y mandó a llamar a todos los ancianos del pueblo y les presentó todas estas palabras de Jehová, que Jehová había ordenado que él fuera y le dijera al pueblo. Entonces todo el pueblo respondió como uno solo, como uno solo. A esto se refiere cuando todos reunidos. Y así en esta bendición que Moshe da, lo hace de manera profética también. Como uno solo. Todo lo que Jehová ha dicho, Nashe ben Isma. Nosotros haremos y después entenderemos. Todo lo que él diga nosotros lo haremos, aunque no entendamos por qué lo tengamos que hacer. Porque ciertamente había misbot difíciles de entender. Gloria sea Jehová Sebaot. Y en el Brit Hadasha, el Sheliach Kefa, el apóstol Pedro, Tikun, el apóstol Pedro. En lo que es su primera carta, en el capítulo 2, versos 9 y 10, él habla unas cosas referente a esto. Él dice, ustedes son el pueblo escogido de Jehová, los Kohanim al servicio del Melech, del rey, una nación Kadosh, una nación santa, un pueblo que pertenece a Jehová, para que anuncien las poderosas obras del que los llamó, a salir de la oscuridad para entrar en su luz admirable, en su luz maravillosa. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Jehová. Antes no habían recibido misericordia, mas ahora sí han recibido misericordia. Ustedes son ese pueblo santo, ese real sacerdocio, esa nación santa, pueblo adquirido por el Eterno, para ser sus sacerdotes y anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Muertos en delitos y pecados, alejados de Dios, sin salvación, sin promesas, sin pacto, a tener un Elohim, un pacto, promesas, salvación, vida eterna. Gloria sea a Jehová Sebaot. De ahí tomó esta porción el Sheliach Kefa, el apóstol Pedro. Bendito sea el nombre de Jehová Sebaot, Bemele Yehoshua HaMashiach. Vemos también ahí en el Sefer de Devarim, Deuteronomio 33, verso del 8 al 10, cuando bendice el eterno Jehová Sebaot usando la vida de Moshe a la tribu de Leví. De Leví él dijo, Tutumim y Turim, sus verdades al nombre Kadosh, cuales probaste en Mashá, con quien echaste en la fuente de Meriba. El que dijo a su padre y a su madre, nunca los vi, ni conoció a sus hermanos, ni conoció a sus hijos, por lo cual ellos guardarán tus dichos y observarán tu pacto. Hablando de los Levín. Ellos enseñarán a Jacob tus estatutos a Israel. Tu Torá, ellos pondrán incienso delante de ti en el tiempo de tu ira, continuamente sobre tu altar. El eterno Jehová Sebaot escogió a la tribu de Leví para este servicio en sacerdocio, para servir en el Mishkan, tabernáculo de reunión, y también para instruir al pueblo de Israel. Y usted y yo pertenecemos al pueblo de Israel, por la gracia del Mashiach Yehoshua, insertados en el olivo natural, siendo olivo silvestre. Gloria sea al eterno Mashiach Yehoshua. Gloria sea a Jehová Tsebaot. Bien, mis amados, esto es lo que el Eterno había ordenado a la tribu de Leví. Eso también lo podemos leer en lo que es el Sefer de Bamidbar, Números, en el capítulo 18, pasuk 18. Fíjese lo que dice la bendita Torá en esa parte. Dice, Elohim dijo a Aarón, tú
tus hijos y la línea familiar de tu padre serán responsables por cualquier cosa que vaya mal en el lugar Kadosh. Tú y tus hijos contigo serán responsables por cualquier cosa que vaya mal en el servicio como Kohanim, como los sacerdotes encargados del lugar Kadosh, del lugar santo. Pero traerás a tus hermanos a la tribu de Leví junto con ustedes para que trabaje junto contigo y te ayuden, tú y tus hijos contigo, cuando estén allí delante del Mishkan, del tabernáculo de reunión, el tabernáculo del testimonio. Ellos estarán, dice Jehová, a tu disposición y harán todo tipo de tareas relacionadas con el Mishkan, el tabernáculo de reunión, solamente que ellos no se acercarán a los mobiliarios, a los utensilios Kadoshim, a lo más santo, ni al altar, para que ni ellos ni tú mueran. Ellos trabajarán junto contigo en tus labores relacionadas al Mishkan, al tabernáculo del testimonio. Cualquiera que el servicio se necesite y cualquiera que el servicio sea. Pero una persona no autorizada no se acercará a ti. Tú tendrás a tu cargo todas las cosas Kadoshim, todas las cosas santísimas, y del altar, para que ya no haya ira contra los hijos de Israel. Para que no haya ira contra los hijos de Israel. Para esto los Levim se tenían que dedicar a todas las cosas santas y a enseñar Torah a los hijos de Israel. Para que ya no hubiera ira contra ellos, para que fueran santificados, consagrados al Eterno, y vivieran en ese reino de Jehová y en su justicia, de modo que todos fueran sadikim, hombres justos. Yo mismo, dice Jehová, he tomado tus hermanos, los Levim, de entre los hijos de Israel. Ellos han sido dados como ofrenda a Elohim, para ti, para que ellos puedan hacer el servicio en el Mishkan, en el tabernáculo del testimonio, el tabernáculo de reunión. Tú y tus hijos contigo ejercitarán sus prerrogativas y deberes como Kohanim referente a todo lo que tiene que ver con el altar, y dentro de la cortina yo confío el servicio requerido de los Kohanim a ti, a Aarón. Toda persona no autorizada que trate de hacerlo será puesta a muerte. Y ahí vemos el encargo, la Torá, la instrucción a los levitas. ¿Cuál era su trabajo? Obviamente hubo una recompensa para ellos. No habría territorio, tierra para ellos, ni nada de este sistema de cosas en que ellos pudieran caer en tentación. También hay una serie de reglamentaciones normativas para ellos, puesto que ellos no podían comer nada inmundo de sobre la tierra, llamase animales del mar, llamase animales de los cielos, de los que vuelan o de los que caminan sobre la tierra. Ellos tenían que ser kasher. Toda su alimentación debía ser limpio. Su vestuario tendría que ser cosa limpia, cosa pura. Y así tenían una serie de requerimientos, no tendrían heredad en la tierra, ni nada que de esta tierra perteneciera. Su servicio tenía que ser muy kadosh, y así el Eterno les iba a sustentar con el diezmo. Gloria sea al Eterno. Y bueno, ellos tenían que enseñar Torah al pueblo, y a eso se dedicaban. Y el Eterno los escogió precisamente por eso, porque ellos se guardaron. Después de la reprensión, del exhorto, del jalón de orejas, por la idolatría, el acto de idolatría con el becerro de oro, ellos guardaron los mandamientos. Ellos guardaron Torah, ellos guardaron la instrucción, ellos se guardaron para el Eterno, y el Eterno honró esa obediencia con honra que ellos tuvieran. Bendito sea Jehová Sebaot. Entonces, ¿cuál es el propósito de la Torah? ¿Cuál es el propósito de la Torah? Vamos a ver cómo nos lo explica en esta parashá, en esta porción
de la bendita Torah, lo que es en el Brit Hadasha, nuestra Torah oral, lo que es el Sefer de la Carta a los Gálatas, en el capítulo 3, versos del 19 al 27. Es una porción muy interesante, mis amados hermanos. Ya la hemos estado estudiando y quizá pudiésemos hacer una reseña, pero está muy bien explicado, muy bien expuesta la bendita palabra aquí, y es necesario que la volvamos a repetir, y no nos cansemos de hacerlo. Fíjese lo que dice la bendita Torah oral. Gálatas capítulo 3, verso 19 al 27, quiero compartírselos. Dice, ¿qué propósito tiene entonces la bendita Torah? Lo que son los misbot, los mandamientos, los mishpatim, los decretos, los jukot, estatutos, y edud, los testimonios. Esta bendita Torah fue añadida completamente a causa de las transgresiones. Para esto se añadió la bendita Torah escrita. Porque Torah, instrucción, siempre ha habido desde el Bereshit. Desde el comienzo siempre ha habido Torah, siempre hubo instrucción, tanto para los primeros habitantes de la tierra, Adán y Java, como los siguientes. Y siempre ha habido Torah. Pero escritas se añadió a causa de las transgresiones. Dice el Brit Hadasha que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y así como fue aumentando el pecado, las transgresiones, a la bendita Torah, la instrucción divina, entonces se tuvo que añadir la bendita Torah. Todos estos 603 estatutos, mandamientos y decretos, a causa de las transgresiones, para que los hijos de Dios, los Benei Elohim, conocieran cada transgresión por su nombre. Así que nos dice, esto fue añadido a causa de las transgresiones. Continúa diciendo, para que se manifestara la simiente a quien se le hizo la promesa, y la promulgaron malachim, enviados a través de las manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo. Sin embargo, Elohim es uno, único. Quiere decir esto que la instrucción en la bendita Torah está en oposición a las promesas de Elohim. De ninguna manera. Jehová no lo permita. Porque si hubiera existido alguna instrucción en la bendita Torah que pudiera garantizarnos la vida eterna, entonces Jehová nos hubiera aceptado por obedecer la Torah dada específicamente a Israel. Y ciertamente nadie alcanza la justificación por la bendita Torah. Hemos alcanzado la justificación solamente por emuná, y vivimos la Torah por emuná, no para alcanzar la justificación, sino porque ya alcanzamos la justificación, es que vivimos la bendita Torah. Aleluya. Verso 22. Pero en cambio el Tanaj encierra todo bajo pecado, para que lo que fue prometido pudiera ser dado solamente por la emuná, por la fe perfecta, completa, madura, en Yeshua HaMashiach, a los que creen. Es de creer. Ahora bien, antes que viniera la emuná, estábamos aprisionados en sujeción al sistema que resulta de pervertir la bendita Torah, con formas, legalismos e interpretaciones erradas, mantenida, guardada, hasta que llegara aquella emuná, aquella fe obediente, aquella fe perfecta, completa, aquella fe madura, que iba a ser revelada. La emuná que salva. La emuná que opera en lo imposible.
gloria sea al Mashiach. Le decía yo a unos Sahim de Ahayot, ¿cuándo surgen los fariseos? Hablando del surgimiento de la secta, de los fariseos, surgieron en el tiempo donde Jehová no habló, antes de la venida del Mashiach. Hubo unos 400 años de silencio. No habló a través de ningún profeta. Y en ese tiempo surgió la secta de los fariseos. Entonces le decía yo esto a Sahim Behayot, ¿cuándo surgen los fariseos? Y se quedaron así. Le digo, es sencillo. Cuando el Eterno no habla, cuando no hay palabra, cuando hay escasez de Torah, es cuando surgen fariseos. Una cosa tremenda. Pero entonces, ¿qué dice lo que estábamos leyendo? Ahora bien, antes de que viniera la emuná, estábamos aprisionados en la sujeción al sistema que resulta de la pervención de la bendita Torah, con las formas, legalismos e interpretaciones erradas, mantenida guardada hasta que llegara aquella emuná, la fe perfecta, completa, madura, la fe obediente, la fe que trasciende, la fe que salva, que iba a ser revelada. Aleluya. Por consiguiente, la instrucción de la bendita Torah funcionó como nuestro ayo, como nuestro velador, como nuestro cuidador, como nuestro guiador, como aquel tutor administrador legal para llevarnos al Mashiach, a fin de que pudiésemos ser declarados justos, Sadikim, por la emuná en él. Esto es lo que nos declara justos, o esto es lo que nos justifica, la emuná en él. Entonces es por emuná. Y no de vosotros, pues es un don, un regalo del eterno Jehová Sebaot. Pero ahora que ha venido esta emuná, ya no estamos bajo el velador legal, puesto que ya pasamos a ser hijos de Jehová por medio de la emuná en el Mashiach Yoshua. Es lo que hablábamos anteriormente. No guardamos Torah, no observamos Torah, no guardamos los Moadim, las fiestas del Eterno, para alcanzar la justificación, porque eso solamente es a través del mérito del Mashiach Yoshua en su obra redentora en el madero. Ya siendo justificados, pues por la emuná tenemos shalom para con Elohim, por fruto la vida eterna, y esa la disfrutamos desde aquí. Gloria sea al Mashiach Yoshua. Porque todos los que hemos sido sumergidos en Tevilá, en el Mashiach, hemos sido revestidos con el Mashiach. Aleluya. El mismo Sheliach Shaulo, el apóstol Pablo, en el Sefer de los Romanim, en lo que es el capítulo 6, versos 3 y 4, nos dice, ¿o no sabéis que aquellos que hemos sido sumergidos en Tevilá, en el Shen de Yehoshua HaMashiach, hemos sido sumergidos en su muerte? Es necesario saber esto. Nos lo está confirmando. Es necesario saber que fuimos sumergidos en Tevilá en la muerte del Mashiach. Para así como el Mashiach resucitó, también nosotros lo hagamos. Y andemos en una novedad de vida, en una vida nueva. De modo que el que está en Mashiach es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Por lo tanto, somos sepultados con él por la Tevilá en su muerte, para que tal como por la gloria del Abba, el Mashiach, que fue levantado de la muerte, así también nosotros caminemos en una vida nueva. Y esto nos lo explica ahí en el Sefer, en la carta a los Efesios, capítulo 3, verso 20, y en Filipenses, capítulo 3, verso 10. Oh, santo es el Eterno. Y bien, dice el Sefer de Gálatas, capítulo 3, verso 28-29. Ya no hay judío, ya no hay griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Mashiach Yehoshua. Y si vosotros sois del Mashiach, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Según la promesa. ¿La promesa a quién?
la promesa del Eterno a Abraham Avinu, al padre Abraham, al padre del Emuná. Gloria sea al Mashiach. También el Sheliach, bueno, me fui. Ticún, corrijo. También en el libro de los Hechos nos habla el diácono Esteban. Cuando él dijo, ahí en el Sefer, libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, verso 2. Esteban dijo, hermanos y padres, escuchen, el Elohim de la gloria apartó a Abraham Avino en Mesopotamia antes de que él viniera a Aram, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y vete a la tierra que yo te mostraré. De modo que dejó la tierra de los caldeos y vivió en Aram. Después que su padre murió, Jehová hizo que se fuera a esta tierra, donde todos ustedes están viviendo ahora. Él no le dio herencia en ella, ni siquiera espacio para sentar un pie, pero le prometió dársela para su posesión y a sus descendientes después de él, a pesar de que en ese momento no tenía hijos Abraham. Lo que Jehová le dijo, tus descendientes serán extranjeros en tierra ajena, donde serán esclavizados y oprimidos por 400 años. Mas yo, dice Jehová, yo juzgaré a la nación que los esclavice. Jehová dijo, y después de esto se irán y me adorarán en este lugar. Y le dio la Brit Milá, el pacto de palabra, como señal, la circuncisión. De modo que fue padre de Isaac, y le hizo su Brit Milá al 8º día, e Isaac fue padre de Jacob, y Jacob fue el padre de los 12 patriarcas. Entonces el pacto lo hizo con Abraham, a él le hizo promesa, con él hizo pacto, se selló ese pacto con sangre, y se dejó como señal de ese pacto la Brit Milá, la circuncisión. Gloria a Jehová Sebaot. El Sheliach Shaulo, lo que es el apóstol Pablo en el Sefer de los Galatiyim, capítulo 3, versos 3 y 17 nos dice, el Mashiach nos redimió de la maldición pronunciada en la Torá contra los transgresores de la Torá, haciéndose maldito en lugar de nosotros, pues el Tanakh dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Mashiach Yahushua la bendición anunciada a Abraham alcanzara también a los de todas las naciones, a fin de que por medio de creer, pudiéramos recibir lo que fue prometido, a saber, el Ruaj. Hermanos israelitas, habla la manera de los hombres, incluso si un pacto, Brit, es un pacto de hombre y además está ratificado, ningún hombre lo puede invalidar ni añadir nada a este pacto. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham Avino y a su sera, simiente, a su simiente. No dice y a su serot, como si hablara de muchos. No, por el contrario, habla de uno y a tu sera, y este uno es el Mashiach Yoshua. He aquí lo que estoy diciendo, el pacto previamente ratificado por Jehová Elohim para con el Mashiach, la Torá, que vino 430 años después, no tenía la intención
de abolir el pacto previamente establecido para invalidar su promesa. Entonces, en el momento que decidió el Eterno dar su bendita Torá, ahí en Shavuot, en la fiesta de las semanas, después conocida como Pentecostés, no fue abolir el pacto que hizo Abraham, sino que esa Torá fue añadida a causa de las transgresiones a la Torá, a la instrucción de palabra que el Eterno había dado. Torá, instrucción que se transmitía de padres a hijos, de padres a hijos, de hijos a nietos, nietos a bisnietos, y así sucesivamente, generación tras generación, los mandamientos, la bendita Torá del Eterno se transmitía. Y en el Sinaí, el Eterno decidió darla escrita, en unas tablas de piedra, que el pueblo invalidó, y posteriormente renovó esas tablas, hablando del pacto renovado que sucedería en el futuro, ese pacto en la sangre del Mashiach. Gloria sea al Eterno. Entonces la bendita Torah, el pacto, la bendita Torah dado en el Sinaí, que vino 430 años después, no tenía la intención de abolir el pacto con Abraham, lo que se conoce como el pacto abrámico, previamente ya establecido, para invalidar la promesa en ninguna manera. Entonces dice también el Sheliach Shaulo, siervo de Elohim también, cuando dice en la carta, en el Sefer Romanim, capítulo 3, verso 31, que dice: entonces, ¿abolimos la Torá por medio de esta emuná? De ninguna manera. Nashe ben Isma, que esto no acontezca. Por el contrario, confirmamos lo que la bendita Torá ha prometido, y la bendita Torá, como nuestro ayo, ha prometido la salvación, Yehoshua, la salvación de Jehová, cumplido hace 2023 años, hablando el calendario que nos rige en el mundo, el calendario griego. Fíjese lo que dice la carta a los Romaniyim, capítulo 8, versos 12 al 14. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Ruach HaKodesh hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. Porque todos los que son guiados por el Ruach HaKodesh, estos son hijos de Elohim. Romaniyim 8, 1 y 2 nos dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en el Mashiach Yehoshua, los que no militan según la carne, porque la Torá, la instrucción del Ruach HaKodesh, que da vida en Yehoshua HaMashiach, Adón nuestro, nos ha libertado de la ley del pecado y de la muerte, porque dice la bendita Torá oral que la paga al pecado es muerte, mas la dádiva del Eterno, Jehová Sebaot, es vida eterna, valga la redundancia, en el Mashiach Yehoshua, Adón nuestro. Aleluya. Amados Ajim Behayot, que el Eterno os bendiga y os guarde. Espero que sea de bendición este comentario, esta parashá, o el comentario de la parashá para vuestra vida. Con el favor, la ayuda del Eterno, nos reunimos el próximo Shabbat. Mientras tanto, síguete gozando, Israel, síguete gozando.